ser. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:13 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Llegamos desde Caracas. Éxitos, dije. No, es Éxitos con T, no con G. Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. La industria petrolera, en el mundo se ha enfrentado a desafíos como, la pandemia, altibajos en el mercado, guerras, tensiones políticas. En Venezuela, que no escapa a esa realidad, agregue usted caída de la producción, crisis económica, sanciones, año electoral, creo que puede ser un elemento también. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta noviembre de este año algunas operaciones de empresas de servicios petroleras en el territorio bajo una actualización de la licencia general número 8N, que permite a Halliburton, a Schlumberger, a Baker Hughes, a Weatherford International realizar algunas actividades en el país. Y por otra parte, esa es una información. Por otra, esta semana, la empresa colombiana Ecopetrol estimó que el suministro de gas de Colombia no va a cubrir la demanda diaria para comienzos del año que viene y que será necesario importar el combustible desde Venezuela para cubrir ese déficit. Solo como unos 2 o 3 ejemplos de la actualidad energética en el mundo y particularmente en Venezuela. Para analizarla, hemos invitado a Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía. Andrés, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román, para ti, tu equipo de producción, por supuesto, a tus oyentes. En términos generales, antes de ir a lo específico en cada uno de estos 3 elementos, ¿cómo ves el panorama petrolero, energético de Venezuela? Que entiendo tan difícil de predecir como el político, pero ¿cómo lo ves? Y muy atado a su vez al político. Sí, claro. Sí, claro. Fíjate que ahorita tenemos una nueva fecha, que es la del 31 de mayo, para saber qué decisión toma el gobierno de los Estados Unidos con respecto a esto que se llamó la Licencia General 44, que se extendió el pasado 18 de abril a la Licencia General 44A. Y casualmente ayer le hicimos una entrevista al jefe de la misión de los Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, la tenemos en Petroguía, donde puntualiza 2 aspectos. Uno, el tema de la exigencia que ha hecho los Estados Unidos para ellos flexibilizar sanciones, y al mismo tiempo el reconocimiento de que hay una serie de empresas que, dado esa ventana que abrió el gobierno de los Estados Unidos, en vista de que no se sabe qué va a pasar con esa licencia que abarcaba todo, puedan pedir solicitudes o permisos muy particulares. Eso sin lugar a dudas, y tú has tenido aquí, empezando por Ecoanalítica con Asdrúbal Oliveros, pero has tenido otros analistas, eso ha llevado pues a que hayan 2 escenarios. Uno con una flexibilización de sanciones y uno sin esa flexibilización de sanciones. El elemento ahí fundamental sigue estando en la que se le otorgó a Chevron, que quizás los elementos más fundamentales es que ha permitido que el petróleo venezolano vuelva a los Estados Unidos y como consecuencia de eso que el descuento con el que se otorgaba las ventas de crudo pues haya disminuido. Y hay un segundo factor que es todo el impacto en la economía, en el tipo de cambio, cierta estabilidad. Ahora, en esas mismas consideraciones de los Estados Unidos está justamente que se cumplan los acuerdos de Barbados, que se logren elecciones competitivas, libres, justas, y ambas, pero al mismo tiempo hay un componente geopolítico internacional por el lado de Estados Unidos, que no quiere frenar un poco el incremento de la presencia de Rusia y de China aquí en Venezuela, y por el otro, aún cuando Estados Unidos es un país importante como productor, es el principal productor del mundo en este momento, estamos hablando de que produce 13 millones de barriles diarios y consume 20 millones de barriles diarios. Esa diferencia alguien la tiene que suplir, y frente a una realidad donde por decisión propia de México y Colombia han frenado sus inversiones petroleras, aparece el factor Venezuela, claro, que es determinante. Entonces, en ese sentido, yo he escuchado muchos analistas, los he entrevistado yo, tú los has tenido aquí, que minimizan la presencia venezolana, pero hay una realidad. Cuando tú ves, no solamente Chevron está quedándose con petróleo venezolano, sino que se está comercializando otras compañías. Todo lo que es el sistema de refinación que está al sur de los Estados Unidos demanda las características del petróleo venezolano, y hay unas ventajas que empiezan por la propia distancia. Tan solo hay que ver el mapa, el sur de los Estados Unidos y dónde estamos nosotros. Sí, claro. A ver,
Entiendo entonces, es cada vez más relevante Venezuela otra vez en el mapa energético, al menos en la zona, al menos en la región, por aquello además de que, lo decían un par de invitados nuestros esta semana, los países no tienen aliados, lo que tienen son intereses. Pero se puede hablar, Andrés, por las razones que sea por el trabajo del Ministerio del Petróleo, sea por el trabajo de PDVSA, sea por la realidad geopolítica mundial, que hay una tendencia positiva en producción y en comercialización de energía en Venezuela? ¿O es prematuro todavía hablar de una tendencia positiva? Sí, sí la hay, pero eso tiene su techo. Mientras sigamos solamente con la licencia de Chevron y esta licencia 44 no se otorgue, eso tiene un efecto limitado. Modesto, O sea, marginal, es decir, ya. digamos, alcanzar la meta de 1 millón, habían escenarios incluso que hablaban de 1.200.000 barriles en el entendido de que podíamos tener la 44. Nos decía Francisco Palmieri que la ventaja que tenía la 44 era que era una autorización y todas las empresas podían hacer negocios con PDVSA, empezando por la propia PDVSA. Ujú. Fíjate que en el discurso oficial, Román, se minimiza el efecto de la licencia, pero sí, en estos pocos meses que se tuvo la licencia 44, PDVSA fue muy activa utilizando eso, comercializando. Incluso en Estados Unidos vendiendo combustible. Es decir, por alguna razón será y hay un criterio netamente comercial. Uno podría decir también aquí, oye, pero ideológicamente estamos Ujú. contra Estados Unidos, pero nuevamente caemos en los intereses. En PDVSA se dieron cuenta que la gran ventaja de comercialización está en los Estados Unidos. Cuando dices se minimiza el efecto, te refieres a declaraciones como por ejemplo esta, pero Rafael Tellechea dijo, las sanciones ilegales no limitarán el crecimiento de nuestra industria. ¿Eso es cierto? Es decir, los hechos demuestran que sí la limita y lo estamos viendo con las cifras, es decir, hubo cancelación de contratos, entonces digamos los efectos, incluso para los propios aliados. Es decir, una de las ventajas que tuvo la licencia 44, Román, fue que PDVSA pudo retomar contratos directos con China, con las empresas estatal chinas. Eso antes del octubre, eso no ocurría y se tenía que hacer por vía de intermediarios, Ujú. que por cierto fue lo que llevó a buena parte del trama de la corrupción, porque ya ni sencillamente PDVSA antes de las sanciones hacía contratos directos y ahí había pues una transacción y sin descuento. Al otorgarse los descuentos viene este problema. Oye, ¿cuánto se queda con el intermediario? Cuando uno escucha, por ejemplo, las declaraciones del fiscal, en términos de porcentaje, yo decía, bueno, técnicamente no hay nada nuevo, porque si uno ve los reportes que hemos publicado nosotros, Reuters, los distintos portales que monitorean el tema del sector petrolero, los niveles de descuento variaban en función de qué cliente quería sacar el petróleo o no, porque hubo clientes que decían, no tomo petróleo venezolano porque no me quiero exponer a ser sancionado por los Estados Unidos, y hubo momentos que el gobierno de los Estados Unidos sancionó y sigue sancionando a empresas que se hicieron negocios con PDVSA al margen de las restricciones. Es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña en el estudio, editor de Petroguía, periodista, como saben. El objetivo de la FAC, cuando extiende esta licencia general número 8N, ¿qué implicaciones tiene para las empresas petroleras que ya están operando en nuestro país? ¿Cómo reacciona el Ejecutivo? Háblanos de esta 8N. Mira, esa licencia, por cierto, en esa era la que estaba amparada también Chevron. Cuando aquí se imponen las sanciones comerciales en el año 2019, sale esta licencia que incluía, además de estas 4 que son de servicio a los hidrocarburos, a Chevron. En noviembre del año 22 a Chevron se le saca y se le da una licencia que tiene una ventaja extraordinaria. Se renueva todos los primeros días de cada mes. Es decir, no tiene que pasar, no tenemos que ver ni estos cambios de letra. Fíjate que va por la 8N. Sí. De hecho, jocosamente con las personas que entrevisto, decimos que todavía queda... Queda el alfabeto. Sí, podemos ver, y alguien me respondió el otro día, bueno, podemos ir después a la licencia general 8AA, 8 y así sucesivamente. Yeah. En este caso, y se lo preguntaba yo en específico al embajador Palmieri, ¿qué implica eso? Porque en este caso simplemente se les permite estar, pero con ciertas restricciones. En este caso, lo que se está limitando básicamente es que estas empresas puedan hacer acuerdos con PDVSA. Pero estas empresas, de hecho hay una que conozco, que está en asociación digamos, está contratada por Chevron para sus operaciones aquí en Venezuela, y esa parte no hay problema y se va por esa licencia. Entonces, mientras no se haga una modificación, podría ser que ocurra que el 31 de mayo extienden la licencia 44 una vez más y vamos a una 44E. Eso no sería extraño porque lo hemos visto. De hecho,
cuando uno ve la licencia que se otorgó en el año 2019 era para que en un lapso no mayor de 6 meses cesaran operaciones. Ya vamos por 5 años en esta historia y la propia declaración del embajador Palmieri te da a entender que no hay interés de cesar operaciones en el país. Dice que hay que mantener, aun cuando ellos no reconozcan a las actuales autoridades venezolanas, hay la necesidad por parte de los Estados Unidos de mantener conversaciones y de ambas partes, por cierto, o sea, tanto por parte del gobierno del presidente Maduro como de la administración Biden, de ver qué aspectos se pueden ir concretando por múltiples razones, entre ellas la petrolera. Ahora, esta renovación o extensión de licencias o cambios del alivio de las sanciones que ha habido, termina seduciendo, animando a otros actores a establecer, sí, ya convenios directos con Petróleos de Venezuela, hacerle un bypass a este overcompliance del que tanto se ha hablado, Andrés. Mira, por parte de las grandes empresas, no. No. Entre otras razones, Román, porque tienen intereses en los Estados Unidos. Claro. Fíjate que tú mencionabas el caso de Ecopetrol, sí, de Colombia. Ellos necesitarían una licencia, de hecho ha habido una solicitud por parte del gobierno colombiano de poder llegar a acuerdo, porque estaría esto del gas y otros proyectos que pueden llevar adelante. Y uno podría decir, oye, pero el presidente Petro puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro porque son afines ideológicamente. Pero es que resulta que Ecopetrol acaba de presentar sus resultados y si no fuese por las operaciones que tenía en Estados Unidos, los niveles de producción serían negativos, porque ellos tienen operaciones en Texas, en sociedad con empresas norteamericanas, los ingresos que está aportando la actividad petrolera para Ecopetrol, paradójicamente, son altamente positivos. Por cierto, tienen una relación comercial Ecopetrol con Citgo extraordinaria. Entonces, ahí hay unas contradicciones enormes. Entonces, ya ni sencillamente Ecopetrol, por muy identificado que puedan estar el gobierno del presidente Petro con el gobierno del presidente Maduro, hay una realidad que se impone y volvemos a caer. Los países no tienen, digamos, amigos, tienen intereses y eso lo evidenciamos no solamente con Estados Unidos, sino con el caso de Colombia. Y habiendo esas contradicciones, Andrés, ¿sería Venezuela hoy día para 2025 un proveedor confiable de gas para Colombia? Es un tema que en el pasado no lo fue, sobre todo porque por la narrativa que había en la época del presidente Chávez, y para los sectores privados colombianos que están altamente polarizados contra el gobierno del presidente Petro, pues hay unas críticas muy extremas. Hay un gasducto que se construyó que va desde Maracaibo hasta la Guajira colombiana, que necesita mantenimiento, necesita inversión, eso se pudiera llegar a terceros, en su momento jugó un rol importante Chevron, entendemos que eso se ha conversado, pero digamos, hay algunos temas técnicos que hay que solventar, pero podría lucir, digamos, posible, de acuerdo a todas las opiniones que hemos consultado de expertos, si se llevan adelante esas inversiones, se establece claramente cuáles son los mecanismos, se aceptan precios de mercado internacional y el compromiso de que por temas políticos no va a haber suspensión de suministro, porque lo que estamos viendo, por cierto, en América Latina, no solamente el caso venezolano o colombiano, sino que se enemistan los presidentes y entonces te corto la luz, te corto. Sí. Entonces es una realidad donde no genera certidumbre. Entonces ese es quizás el principal temor que existe en Colombia, porque el déficit se está acrecentando día tras día en Colombia. Y una pregunta, ¿tú conoces cuál es el tipo de gas que necesita Colombia y si tenemos ese excedente, estaríamos en la capacidad de suministrárselo? El caso, por ejemplo, proveniente de Cardón 4, que es pero hay otro tema con resolver, que es el tema de la deuda que tiene PDVSA con Repsol, que se ha ido parcialmente pagando. Hay unos temas técnicos que también hay que solventar, pero, por ejemplo, abastecería principalmente, Román, todo lo que es la parte atlántica de Colombia. Es decir, estamos hablando Cartagena, Barranquilla, La Guajira, y las cifras en este momento están siendo críticas. Hay personas en contra de la importación de gas de Venezuela en Colombia que están buscando alternativas, pero indiscutiblemente aquí se impone el criterio, y por eso tan solo hay que ver el mapa. Pragmático, claro. Está el tema de la proximidad. Claro. Hay una instalación que se construyó, por cierto, en un momento crítico, porque tampoco es que las relaciones entre Chávez y Uribe fueron buenas, pero en ese momento ambos mandatarios decidieron llevar adelante, y todos recordaremos esa imagen famosa de
ellos dos, junto con el presidente Torrijos de Panamá, inaugurando ese Sí, gasoducto. sí. Andrés, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Román. Es Andrés Rojas Jiménez, como saben, periodista, editor de Petrovía. Me permito algunos mensajes. Quizá